Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Amén. Buenas tardes, me presento para los que no me conocen aún. Mi nombre es Felipe, estoy casado con María José. Vengo de la iglesia de Villa Alemana, llamada San Esteban. Y como bien decía un hermano ahí que me recibió, vuelvo a donde nací. ¿Ah? También me crié y nací en esta iglesia. Así que doy gracias al Señor porque veo con mis ojos que el Señor está haciendo su obra en esta iglesia, pastor. Me acuerdo cuando venían 3, 4 hermanas, a veces venía yo solo a la escuela dominical porque mi mami me obligaba a venir. Éramos súper poquitos, pero el Señor ha multiplicado las almas asistentes, así que doy gracias por eso, y que el Señor siga obrando en sus vidas, hermanos, para crecimiento espiritual de cada uno. ¿Hay niños aquí presentes escuchando? Parece que no, solo la Vale. Ya, la historia que les traigo del pasaje que fue leído por mi hermana Lidia, no habla de un niño en este punto, ¿ya? De quien se convertiría en el profeta Samuel, ¿ya? No escuché el sermón de la semana pasada, pero sé que comenzaron con la serie de Samuel, ¿ya? Así que para ponernos en contexto un poquito, recordar que esta historia es de hace unos 3000 años atrás, ¿ya? No 2000, sino que 3000 años atrás, 1000 años antes de Cristo. Y nos va a hablar de Samuel, uno de los 3 personajes más importantes del libro de Samuel, que en sus Biblias aparece como primera y segunda de Samuel, pero es una gran historia de lo que Dios hace en el pueblo de Israel. En la historia es más o menos después de que el pueblo de Israel sale de Egipto y va a la tierra prometida, en Canaán. Se suponía que ahí iba a ser ¿cómo decirlo? Se iba a cumplir a cabalidad todo lo que el Señor había dicho. El pueblo iba a volverse a su Dios. Habían cambiado una generación entre Moisés y Josué, y iba a seguir todo feliz para adelante, ¿no? Pero no ocurrió así. El libro de Jueces, que está un poquito antes, también nos va a mostrar lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en Silo, que se nombró, ¿cierto? Silo está ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Jerusalén, y en su momento era, como también aparecía ahí en el texto, un lugar de adoración. Era donde estaba el arca, así que no era menos importante. Quizá un mejor título podría ser: Dios llama, se revela y permanece para confirmar su voluntad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos con nuestro corazón dispuesto, con nuestros oídos atentos para escuchar y entender, es decir, obedecer a Dios? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra escrita, porque la podemos leer en comunidad. Y como también oraba Cristina, le pedimos que tu Espíritu Santo nos revele a nuestros corazones tu palabra y que nos transforme.
hasta tu venida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este libro es bastante sencillo de leerlo, no sí de comprenderlo, porque es narrativo, así que es entretenido de, de leerlo y vamos a estar viendo la historia de este niño pequeño. Yo le calculaba unos 8 años hasta por ahí, en ese momento. Eh, es importante, pienso yo, que tengamos en mente el contexto siempre de los textos. Este texto es del Antiguo Testamento, pero nosotros ya somos parte del Nuevo Testamento, o sea, posterior al Nuevo Testamento, digamos, y ver el contexto general de la Biblia. Es súper importante, ¿ya? Sobre todo estos libros que son narrativos y a veces son un poco chocantes con lo que nos explican. Eh, el autor no se sabe muy bien quién fue, pero puede que haya sido Samuel o alguien muy cercano a él porque tiene mucho detalle. Y probablemente también fue escrito para el pueblo en exilio, que fue unos años después de esta historia. Antes del capítulo que fue leído, lo que vieron la semana pasada fue la oración de Ana, ¿cierto? Y el nacimiento y dedicación de Samuel. Esta mujer que estaba casada con un señor que tenía dos mujeres, decía, y ella, Ana, era estéril, no podía tener hijos, entonces la otra se mofaba de ella. Y año a año, cuando iban al templo, sucedía esto, nos explicaba con alto detalle. Pero ella había orado al Señor y el Señor halló gracia en ella y le concedió un hijo. Y este hijo fue dedicado al Señor, según lo que ella le había dicho al Señor. Eh, bueno, después van a ver lo del capítulo 2 que lo van a ver el próximo domingo, ¿entiendo? ¿Sí? ¿Sí? Y viene un poquito antes de este, van a poder deleitarse con el cántico de Ana. También nos va a detallar el pecado de los hijos de Elí. Elí era el sacerdote que tenía dos hijos, también sacerdotes, o sea, tenían un buen puesto, digamos, de autoridad dentro de la iglesia. Pero ellos, bueno, no les voy a contar más, para que se queden con la copucha ahí. Y Ana también después tuvo más hijos, tuvo 5 más. Por eso yo le calculo que tenía Samuel unos 8 años más o menos, quizá un poquito más. Y van a ver también que hay una profecía de Dios para Elí y su casa. Su casa significa la familia de él, los descendientes, tanto sus hijos y los familiares posteriores. Iban a ser condenados, digamos, por su corazón, por los actos que cometían en el templo. A su vez, Ana también había dedicado a Samuel, ¿cierto? Lo había llevado al templo y él se empezó a criar con Elí y empezó a crecer también. Después, en el capítulo que sigue, el capítulo 3, vamos a ver cómo el pueblo de los filisteos que se encontraba al lado de Israel los derrota, ¿ya? Y que ahí hay una condena también para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel.
en ese momento. Nosotros también tenemos que entender que Israel era el pueblo elegido, el pueblo que Dios lo llamaba su hijo, pero después de Cristo, los hijos de Dios son los que han creído en Jesús. Así es. Ese es el Israel, digamos. Y también se va a mencionar la muerte de Elí y parte de lo que era la condena de los hijos. Iban a morir, los dos hijos de Eli iban a morir el mismo día. El texto fue bastante largo y trae harta enseñanza, digamos, es súper rico de analizarlo. Me costó bastante. Así que vamos a ver que Samuel servía al Señor. En ese tiempo la palabra del Señor escaseaba. Curioso, dentro de una sinagoga, un templo, digamos, que la palabra del Señor escaseaba. Curioso. No habían visiones frecuentes en el tiempo. Como dice ahí, había un tiempo de oscuridad. Y el Señor llama 3 veces a Samuel. Era un niño, así que, como todo niño, se podría considerar como porfiado, ¿no? Que no hacía caso. Y vamos a ver cómo era también su corazón, cómo respondía él a este llamado. Samuel no conocía en ese entonces al Señor, ni se había revelado aún la palabra del Señor a él. Dice que vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, por la tercera vez. Y Samuel había respondido, ¿cierto? Esta es una pincelada de lo que vamos a ver porque es bastante extenso, espero hacerlo un poco acotado. También Samuel temió, le dio miedo de algo, ¿cierto? De contarle a Elí lo que el Señor le había revelado. Entonces, en este tiempo, 3000 años después, vamos a ver que hay momentos en la vida donde nos sentimos que Dios está en silencio, como en ese tiempo, ¿cierto? A lo mejor oramos y no hay respuesta. O la respuesta que obtenemos no es la que esperamos o que queremos. Buscamos dirección y todo parece confuso. Pero ánimo, porque lo peligroso no es el silencio, sino que esa misma interpretación que nosotros hacemos del silencio. Algunos piensan que no, que Dios no existe. Me pasa en mi trabajo. Podrán pensar que Dios no está, que no nos escucha muchas veces, o que se olvidó de nosotros. Podemos hasta sufrir por eso. Pero este pasaje nos va a enseñar algo distinto. La palabra de Dios en ese tiempo escaseaba, pero no dice que no existía. Dice que no se estaba escuchando. Ahí comienza esta historia. En medio de la generación, nadie escuchaba a Dios. Si quieren tener más antecedentes, pueden leer el libro de Jueces que les mencioné, que detalla que el pueblo a quien Dios lo había llevado para vivir en Canaán, se habían desviado y le estaba dando la espalda a Dios. Hace bastante rato, en realidad. Jueces 21-25 lo resume de esta manera. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Era el contexto del pueblo de Dios. Pero Dios en su inmensa gracia actúa con amor en medio de esto, en ese silencio, y aunque el ambiente no era de adoración, precisamente, Dios se revela. Dios no depende de la condición entonces espiritual del entorno. Él siempre habla y habla cuando Él quiere. Lo vamos a ver. Revisemos entonces el pasaje en nuestras Biblias, en Primera de Samuel capítulo 3, y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Había un silencio, pero Dios habló. Quizás, no conozco a todos acá, quizás en tu vida también sientes como ese silencio, ¿cierto? Quizás a muchos nos ha pasado, pero eso no significa que Dios no esté. A lo mejor quizás es el momento previo para que Él te llame. De hecho, Él ya se reveló en su palabra. Tenemos su palabra escrita, que es su revelación máxima. Y un texto de Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero a lo mejor ese llamado no se reconoce muchas veces, ¿cierto? Como le pasó a Samuel en este momento. Y Jehová llamó 3 veces. Bueno, es decir, lo había llamado 2 veces y después con una ayudadita de Elí logró escucharle. Dios llamó a Samuel y Samuel responde, pero se equivoca. Fue al equivocado, fue donde Elí pensaba que él lo estaba llamando, ¿cierto? El corazón de Samuel era un corazón dispuesto, sí. Fue una y otra vez. No, no se negó, digamos, a ese llamado. No dijo, pucha, de no me están llamando. Sería quizás nuestra reacción, ¿no? Pero no tenía discernimiento del llamado. Hay algo interesante acá, ¿cierto? La palabra dice que él estaba sirviendo, ya estaba sirviendo a Dios. Se puede estar sirviendo, haciendo cosas buenas, estar involucrado, incluso con algún servicio en la iglesia, y aún así no reconocer la voz de Dios. No basta con estar ocupado, entonces, las cosas de Dios. Necesitamos estar
conectado, es decir, en comunión con el Padre. Si tú estás acá es porque claramente Dios tuvo un llamado, ¿cierto? Así que damos gracias por eso. Pero también, como no los conozco a todos, puedo o no conozco sus corazones. Nadie conoce el corazón de otro. Eh, Quizás tampoco ha sido identificado este llamado claramente. O podemos estar equivocados, como Samuel en ese momento. ¿Cómo podríamos tener esa comunión con Dios? Nosotros, como después de la cruz, a través de Cristo, ¿cierto? Poniendo nuestra fe en Él, en su sacrificio, eso nos devuelve la comunión con Dios, que en ese momento se daba de una forma distinta. Dios se acercaba, Dios ponía el Espíritu Santo en quien Él quería. En este proceso que se iba a dar, porque no fue un error lo de Israel, fue el plan que tenía Dios para la liberación de la humanidad y de su pecado, para poder volver a tener esta comunión. Y nosotros también, en esta parte de la historia, somos afortunados también de eso. Disponemos de la revelación completa, contamos con el Espíritu Santo. Y Él nos da la fe para creer en Cristo, creer en su sacrificio y que Él nos perdona nuestros pecados, nuestros muchos pecados. A veces hay que aprender a discernir, ¿cierto? Del 8 al 9, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, ahí está la ayuda, y Jehová llamaba al joven y le dijo a Elí, perdón, le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, así se fue Samuel y se acostó en su lugar, es decir, en su aposento, ya no al lado del arca, donde se pensaba que solamente ahí habitaba Dios. ¿Qué vemos acá? ¿Un Dios insistente? Quizás no. O puede ser un Dios paciente. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Parte de lo que vimos en la liturgia ya esta mañana, ¿cierto? Eso aparece en 2 de Pedro 3:9. Elí finalmente entendió lo que estaba pasando, ¿ya? Y le enseña a Samuel cómo responder. Si te llama, dirás, habla, Señor. Esto es clave porque Samuel no lo descubrió solo. Necesitó una guía. Esto nos muestra que Dios usa personas para ayudarte a entender su voz. Puede usar líderes, mentores, personas con experiencia espiritual. Quizá el problema de hoy es que
Se quiere escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Oír la voz de Dios, pero sin la ayuda de nadie, sin escuchar a alguien más, como instrumento, digo, no Dios hablando a través de otras personas. Nosotros tenemos la palabra de Dios, como les decía, como una revelación completa y contamos con el Espíritu Santo, que nos la revela. También podemos leerla o si se la pasamos a cualquier persona, la puede leer y no entender, ¿cierto? Y la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y ella es la que discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para ellos es locura y no las puede entender. Entonces, hermano, es importante lo que también da el testimonio a cada una hermana, esa vida en comunidad, ¿cierto? Entre hermanos. Y también ese apoyo mutuo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál tendría que ser la actitud correcta entonces, el corazón? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esto hace un giro en el relato, ¿cierto? Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Recuerden que Samuel ya no estaba acostado al ladito del arca, ¿cierto? Donde habitaba la presencia de Dios. Él se fue a su aposento, a su cama, digamos. Y Jehová se para, va nuevamente a él y lo llama. Y ahí sí Samuel le dice, habla porque tu siervo oye. Antes decía, aquí estoy, le decía Elí. Ahora dice, estoy listo para oírte, para obedecerte. Eso es, no es tan solo oír, sino que, o no solamente escuchar, sino que oír es estar dispuesto, igual a obedecer. ¿Estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos diga? A veces nos hacemos los locos, ¿no? A veces como que escuchamos, como que entendemos, pero queremos que no sea eso. Ese es nuestro corazón pecaminoso todavía. Y Samuel recibe un mensaje duro. Acá no entra en detalle porque en el capítulo anterior lo va a comentar completamente. Entonces, entre los versículos 11 al 18, Samuel recibe este mensaje de Dios de juicio para la casa de el sacerdote y su descendencia. Y le da miedo, pues si era un niño, estaba recién creciendo, estaba recibiendo esta revelación de Dios también, que su mentor, el que lo estaba criando, iba a ser enjuiciado duramente por Dios. Y ahí comienza, bueno,
le pide Elí que le cuente al día siguiente y él no le oculta nada, dice. Ahí partieron las profecías. Ahí da comienzo Dios al profeta Samuel, que después, bueno, va a profetizar sobre los reyes que hasta el momento no existían en Israel, Saúl principalmente y después también David. Entonces, a veces lo que nos muestra Dios incomoda, nos confronta y requiere también de valentía por parte de quien recibe el mensaje, ¿no? La madurez espiritual no está solo en escuchar, hay que oír, es decir, obedecer. Del 19 al 20 nos dice que Samuel creció y que Jehová estaba con él y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, es decir, lo que le revelaba a Dios se cumplía. Por lo tanto, Israel, desde Dan hasta Beerseba, que eran lugares al límite norte y límite sur de Silo, digamos, conoció que Samuel era fiel. O sea, era el corazón que Dios requería de su pueblo, de su hijo, de Israel, ¿cierto? Esa fidelidad. Y Jehová entonces empezó a revelarse, volvió a aparecer en Silo con las profecías, ya quedó atrás el silencio que venía. Y dice ahí en el 20 que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios respaldó a Samuel y Dios lo confirmó también como un profeta. Entonces, la aplicación para cada uno de nosotros es que si somos fieles en escuchar y obedecer, también Dios nos va a usar de alguna manera. Y nos va a respaldar, porque Dios usa incluso a los que no creen en Él, ¿cierto? O a los que no hacen su voluntad. En este caso, al sacerdote, vamos a hablar de los hijos de Elí. Y Elí mismo, porque no reprendió como debía, dice su palabra, a sus hijos. Recuerden que ellos tenían un cargo importante, donde iba la gente a adorar a Dios, a entregar sus ofrendas para ser redimidos del pecado, que era la forma. Nosotros contamos con Jesús, que se entregó y pagó nuestras deudas. Así que solo por fe nosotros somos perdonados también. El versículo 21 entonces nos dice que el Señor se revelaba. El capítulo 3 había comenzado con un silencio y ahora termina con revelación. También el libro de Samuel se puede ver con comparaciones antagónicas, ¿cierto? Partiendo con la historia de Ana, que era infértil, que no tenía hijos, versus la otra mujer, en este caso el silencio y la revelación. ¿Qué cambió entonces? Cambió Dios, ¿cierto?
No, Dios no cambia. Cambió la respuesta de Samuel. Y hoy día sigue llamando Dios. Entonces la pregunta no es si Dios habla o no habla, porque no lo escuchamos. Quizás no queremos escucharlo o nos hacemos los locos. Entonces, ¿estamos dispuestos a responderle así, como Él quiere, con el corazón dispuesto, como Samuel? A veces no, ¿cierto? A veces no, incluso sabiendo lo que hay que hacer, no lo hacemos. Pablo también lo dice así. Sabiendo lo bueno, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso sí hago. Pero ahí, la palabra ahí tiene vida y nos da esperanza también. En Mateo 7:8 dice que todo aquel que pide, recibe. El que busca halla y el que llama se le abrirá. Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, cuando pedimos o no sabemos cómo pedir, pues que hemos de pedir, dice, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y fue Cristo quien cargó con nuestros pecados, ¿cierto? Sobre el madero. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque a lo mejor nuestra carga es mucha, ¿cierto? No tenemos muchas veces ese corazón dispuesto a ir una y otra vez cuando el Señor llama. Ya nos llamó una vez, ¿cierto? Pero me refiero a obedecerle en lo rutinario. Pero ahí tenemos a Jesús, que a Él podemos acudir en nuestra debilidad, en nuestro pecado, en nuestra desobediencia. Y no es algo nuevo, ¿cierto? Otro profeta Isaías, en Isaías 53 ya había dicho lo mismo que dijo Pedro, más el herido fue, y es un texto que se recuerda también en la Semana Santa, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Así que ahí tenemos a quien recurrir, quien intercede por nosotros ante el Padre cuando nos arrepentimos, cuando vamos con un corazón dispuesto, corazón contrito para arrepentirnos, ¿cierto? Y no es más que la obra también del Espíritu Santo en nosotros. Así que si tú no has oído su voz o estás ahí medio dudoso, Hebreos 3:15 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Oremos, hermanos.